Hola, muy buenos días o tardes donde sea que estén. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de el New Start Podcast, donde conversamos sobre, qué se necesita para comenzar de nuevo, algunas de las cuestiones fundamentales que necesita un negocio o uno como persona para poder comenzar de nuevo. Y si no se han suscrito, acuérdense de oprimir el botón de suscripción. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante sobre algunas de las diferencias en lo que es el networking en Estados Unidos versus en América Latina, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que cuando uno se mueva para acá escucha la palabra networking como, bueno, es un working. Y tú dices, ¿qué es eso además? Bueno, literalmente es trabajo. Es trabajo. Y en Latinoamérica, por lo menos, bueno, nosotros siendo venezolanos, eso no se considera ni trabajo ni un esfuerzo extra que hay que hacer para poder conocer más gente. Simplemente es con quien te rodeas que tú mismo haces tu, llamemos, networking. Y yo creo que en Venezuela, por ejemplo, tú ibas a un evento de negocios y era como que, bueno, voy a una fiestica. Sí. Voy a una reunión, aquí no, aquí vas a trabajar y la gente va a trabajar y a hablar de negocios, pero al mismo tiempo no puede ser demasiado interesado, pero no demasiado desinteresado. Entonces hay un balance bien difícil de precisar en lo que es el networking en Estados Unidos. Yo creo que también, bueno, quizás porque venimos con la visión del networking latinoamericano. Al mismo tiempo, aquí la gente se lo toma tan en serio que en muchos trabajos es parte de tus tareas tener que ir a actividades de networking y socializar con personas de la industria, de otras áreas, de acuerdo a lo que sea. Si eres una persona de ventas y no haces networking, pues simplemente no estás en ventas, porque el networking es lo que te lleva a eso. Entonces, y yo creo que ahí es donde varía mucho esto que vamos a conversar hoy. Bueno, ¿cuál es la diferencia y cómo, como latinoamericanos, qué esfuerzos podemos hacer para mejorar esto, sobre todo si estamos empezando nuestros negocios en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo? Nosotros hemos ido y participado en varias organizaciones de networking porque además el networking puede ser que uno va a un evento, pero hay organizaciones especiales dedicadas a networking que se reúnen todas las semanas a hacer networking. Básicamente agarran a 10, 15, 20, 30, 40, 50 personas, lo que sea, a hablar, y esa parte es difícil porque, digamos, nosotros estábamos fuimos uno y yo en otro, entonces decías, bueno, ¿qué puedo yo desde el punto de vista de negocios hacer con una persona que está instalando techos, ¿no? Bueno, y bueno, yo creo que ahí es donde va parte de que es el networking, es cómo creas conexiones, y por eso se llama net, porque estás creando una red de conexiones que en este tipo de no sé cómo se llama, de compañías, no son compañías, que son organizaciones profesionales, lo que buscas hacer esta red que te mantiene un poco top of mind por la confianza que vas creando con estas personas, porque todas las semanas te reúnes, porque entonces ya sabes, bueno, fulano ya sabe lo que yo hago. Cuando alguien venga y le comente a fulano que está teniendo un issue o un caso o un asunto que corresponda a mi materia, como esta persona ya creó un vínculo conmigo, me va a poder referir ese y viceversa, ¿no? Porque es ganar-ganar. Claro, es ganar-ganar siempre. En este tipo de asociaciones. Sí, en este tipo de asociaciones y creo que una de las visiones que más cambió en mí, creo que en los dos tenemos como el mismo approach, es que yo por ejemplo, entro a los eventos de networking y cuando iba a un evento que me invitaban para hablar, yo siempre estaba buscando, bueno, ¿qué puedo sacar yo de esta persona? Y no funciona. No, es al revés. No funciona. Es todo es qué le puedo dar yo a esta persona. Entonces, a mí que me encanta hablar y hablo más que un radio prendido, me he dado cuenta que en los eventos de networking la clave es escuchar y escuchar cuáles son los problemas de las personas que tú estás viendo para ver qué otro contacto tienes tú para poder hacer esa conexión. Porque esa en mi experiencia por lo menos ha sido una manera increíble de conseguir clientes, alianzas comerciales, negocios. Es, bueno, ¿qué le puedo ofrecer yo a esta persona sin yo ganar nada? Y ha sucedido que en el futuro me llaman y me dicen, mira, tengo este podcaster con 1.2 millones de seguidores que viene a hablar de inmigración, ¿quieres ir? Sí. Claro, y yo creo que ahí es donde parte mucho, quizás lo mismo, cultura latinoamericana, es donde perdimos, bueno, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Sí. Y, o sea, ¿qué beneficio me trae todo esto? Porque el networking en Estados Unidos requiere mucho esfuerzo.
Y en nuestros países no, porque lo vemos todo como, bueno, es sencillo, porque mi tío es el amigo de fulano y yo fui a este colegio o a esta universidad, es un núcleo cerrado. Porque ya tienes la red. Y nosotros le hemos hablado cuando cuando nos mudamos a Estados Unidos y a mí me dicen, bueno, si que el futuro que nosotros podemos imaginar que hubiésemos tenido en Venezuela, el futuro que estamos teniendo aquí, que lo estamos trabajando, es un futuro muy distinto porque la red que teníamos ya te posiciona también en un sinfín de oportunidades que después tú tienes que demostrar que las puedes hacer sin duda, pero ya te ayuda a escalar ciertos escalones donde tú dices, bueno, como conozco a mi tío es el amigo de fulano, ya yo sé quién le puedo escribir para buscar ese trabajo ahí. Ya esa conexión está hecha porque tienes toda tu vida viviendo en el mismo lugar. Y eso es algo que no le pasa aquí al americano comúnmente. No. El americano a los 18 años se va de su casa y se va de su estado y tiene que armar toda una red de conexiones nuevas, que es lo mismo que tiene que hacer el inmigrante en gran medida. Pero además de que no tienes la red en materia del networking, tampoco manejas mucho de los códigos. No. ¿Entiendes? Además que tú vas a un evento de networking, te invitan a una cuestión corporativa allá y allá todo el mundo se está tomando un whisky, un ron, una cuestión, y aquí no, aquí de repente te tomas una o dos cervezas porque... Pero cuidado y si Cuidado, te pasas. sí. Porque tampoco es bien visto, ¿no? Y es también, yo me acuerdo en un curso de networking que hice en la universidad cuando estaba estudiando acá, porque no Que lo dice que hay daban. hasta cursos de networking, Bueno, no me acordaba de eso, sí. Yo me acuerdo perfecto donde nos reunían y nos decían a los estudiantes internacionales, bueno, mira, estas son cosas políticas, como dar la mano, porque en Estados Unidos dar la mano es la manera en que tú te presentas y qué tan fuerte, qué tan débil, qué mensaje estás mandando, cuántas veces tienes que hacer esto. ¿Y qué mala señal puede dar una mano mal una dada? mano mal dada? Wow. Al mismo tiempo, cómo te le acercas a las personas, porque bueno, tú llegas a un evento, llegas solo y esa es la parte intimidante. No, hay unas estrategias buenísimas. Como ver el círculo. El círculo sí. Está abierto, está cerrado. Y todo eso es aprendido. Todo eso es aprendido. Y una vez que uno lo hace suficientes veces, el tema del círculo abierto y cerrado es matemático. Y para quien no lo sabe, es que, imagínate que uno está viendo un círculo desde arriba y muchas veces tú quieres entrar en una conversación, pero ves que el círculo está cerrado, están completamente todos hablando, viéndose cerrado. la cara a todos. Y ahí tú no puedes entrar. Pero hay algunas veces donde tú ves que por algún lado las dos personas tienen como el hombro abierto, como invitando. Entonces, distinto, por ejemplo, sería, Diego y yo estamos hablando así o así. O así. Si estamos hablando así, estamos abiertos. We are Estás- open. Porque estás Come in. hablando, estás viendo, es una conversación, puede ser un poco más casual, menos específica entre las dos personas. Y eso te ayuda, por lo menos a mí muchísimo, cuando llega un evento. Sí. Dices, bueno, ¿con quién hablo? Porque muchas veces llegas al evento y no conoces a nadie. Dices, ¿con quién hablo? Ok, déjame buscar vas viendo caras y vas viendo, mira, estas dos personas se ve que están como relajadas, ok, vamos a empezar por ahí. ¿Tú crees que en el networking es fundamental ser extrovertido? Yo no creo que sea fundamental. Yo creo que como tú mismo lo decías al principio, hay que escuchar mucho y hacer preguntas. Y yo creo que al introvertido eso le beneficia. Es verdad. Porque el introvertido es mucho más, o suele ser, no todos los introvertidos son así, suelen ser mucho más aware, mucho más conscientes del espacio y del tiempo en las personas. Ok, mira, estas personas con calma, ves las actitudes, las suele ver mucho más fácil, las puede leer las actitudes de las personas. Y no solo yo creo que los introvertidos, además que yo no soy introvertido en nada, estaba reescuchando Essentialism y hablaban un poquito de que una de las personas, Master Networkers, él decía, yo no nada más estoy escuchando lo que dicen, yo estoy tratando de escuchar todo lo de la periferia y qué es lo que no están diciendo para identificar por lo que no están diciendo por dónde puedo entrar yo. Y eso me parece una habilidad increíble, yo no la tengo. O sea, la de escuchar en la periferia todo el tiempo, porque yo puedo estar hablando contigo y estoy por acá pendiente por acá, pero el tema de saber escuchar y ver, bueno, qué es lo que no me están diciendo acá. Sí, no sé, no he llegado a un punto tan Tan profundo, la verdad, pero sí siento que esto ha cambiado mucho las perspectivas. O sea, yo por más que soy una persona extrovertida, yo me intimido cuando llego a un lugar donde no conozco a nadie. Y donde no conozco a nadie, donde la conexión es trabajo, y donde dices, no trabajo en el sentido de que ¿qué haces tú, qué hago yo? Pero poder también entender qué hacen otras personas, por qué están ahí. Entonces, siempre mi miedo es, bueno, no quiero quedar como superficial porque al revés, I want to get to know you, quiero entrar a entender
qué haces tú, qué haces para ver cómo te puedo ayudar yo. Pero el gringo suele ser difícil de llegar a ese Muy nivel. difícil entrar en, o sea, hablar de cuestiones que no sean meramente superficiales. Y es que además, con los americanos no se puede hablar ni de política, porque ahorita sobre todo, ¿no? Hay una cuestión, unas pasiones y tú dices como que yo tengo amigos que sé que van a votar por el candidato que yo no voy a votar, siguen siendo mis amigos y los quiero y No tienen whatever. Pero una de las cuestiones, además, que estaba pensando en lo que tú me decías ahorita, de cuando uno entra en eso, Mariana, mi esposa, cuando me ha visto me dice, wow, qué fácil se te hace. Y yo le digo, Mariana, esto es dificilísimo para mí. Estoy haciendo un esfuerzo fuerte de poder entrar a esta gente y llego a mi casa y me dice, pero si tú estabas en tu elemento, y yo, Mariana, yo estoy exhausto, o sea, la cantidad de malabarismos mentales que yo he tenido que hacer en las últimas 2 horas para hablar con toda esta gente, ¿cómo se dice? Extenuante. Pero además, una de las cuestiones que yo creo que es fundamental y creo que es como lo más importante del networking es entender que es a largo plazo. 100%. O sea, no fue que fuiste a un acto, a una actividad de networking Sí. y ahí Ay, no quedó salió todo. nada. No, ya Bye. se acabó. No. No, es crear la conexión. Y nuevamente, quizás repitiendo un poco lo que hemos dicho, o sea, la palabra dice networking. Sí, O sea, es working. Y es working y es una red. O sea, es una red de conexiones que tienes que ir creando confianza, que tienes que demostrar poco a poco durante las conversaciones, bueno, en qué es que esta persona eventualmente me podría ayudar a mí si yo tuviera este problema, para que la persona también te pueda decir, mira, estaba pensando lo que me dijiste hace 2 semanas, ¿será que nos podemos tomar un café otro día y explorar esto? Porque al final yo sí creo que parte del punto de no ser egoísta. Sí, eso es clave. No ser egoísta. Y volvemos a lo que estábamos hablando en el principio, que es que se trata mucho de dar sin expectativas a recibir. El mayor valor que le puedes dar a esa persona no se lo vas a dar tú, es porque conoces a alguien que le puede resolver el problema. Entonces, y lo haces varias veces. Oye, este tiene un problema de contabilidad, yo tengo el contador. Oye, quiere construirse una casa, yo tengo el realtor Y de repente en 2, 3 años y medio que te dice, mira, necesito traerme a 15 empleados de México. Y tú dices, yes. ¿Sí? Y bueno, por eso está ahí, yendo un punto quizás a cómo se hace el networking aquí. Tenemos asociaciones específicamente enfocadas en networking. Diego y yo fuimos parte de una. Nos dimos cuenta que quizás esa en la que estábamos no era para nosotros. Porque Y sin embargo nos siguen llegando referencias. Nos siguen llegando algunas cosas. No era el mejor uso de nuestro tiempo. Y yo lo veo desde la otra perspectiva. También ganamos cosas de esas personas que conocimos. Sí. O sea, en el sentido que no es que hago yo por ti, es ahora ellos nos ayudan en otras cosas. Ah, mira, necesito un realtor. Lo tengo. A pesar de que no formamos ya parte de esa organización, esas personas ganaron nuestra confianza, siguen siendo personas. Y seguimos refiriendo. Y esa es parte de lo que es el networking. Es también, nosotros quizás como abogados de inmigración, yo siempre le digo a mis clientes, muchos que no han llegado aquí a Estados Unidos, somos el primer contacto de ellos con Estados Unidos. Entonces a mí me han preguntado hasta ¿tienes un médico que me recomiendes que sepa de esto? Y digo, bueno, ya va, déjame, ¿sabes? Eso sí es difícil explicarle el sistema de salud americano. Claro, pero cuando llega la persona y dice, ay, mira, necesito, no sé, un gastroenterólogo, porque nunca han vivido aquí, ¿y a qué médico vas? Lo buscas en Google, vas a cualquiera que consigas, o pides referencias, igual que como el abogado, pides referencias a tus amigos, y bueno, nos pasa a nosotros que muchas veces somos ese primer vínculo. Si eres la entrada, sobre todo cuando llegan a la misma ciudad donde uno está. Porque, digamos, una persona llega a Chicago y tú dices, bueno, tengo unos contactos en Chicago, pero no es la gente que veo todos los días. La gente que viene a Houston, donde estamos nosotros, bueno, uno ya tiene ese network. Y yo creo que es uno de los regalos más grandes que uno le puede dar a alguien. Mira, estos son los 2 realtors que yo conozco, que confío. Sí, y aquí tienes necesitas una persona que te ayude, no sé, hasta buscar trabajo. Aquí tienes un recruiter, tengo esto, que no va relacionado. Entonces ya nuestro trabajo se acabó. E incluso llegan muchas personas que nos llegan, que se vienen por otras vías, amigos de nosotros, que dicen, ok, ya tú estás en esto, ¿me puedes ayudar? Y esa ayuda viene porque fuimos creando nuestro networking. Es así, el networking es importantísimo y yo creo que, sobre todo post pandemia, hubo como un boom de eventos acá en Houston bueno, todo el mundo quería verse a todo el mundo y todo esto, y eso es importante, pero al mismo tiempo, sí hay como maneras de hacer, digamos, networking digital, que quizás es como una mezcla entre networking y mercadeo, pero hay herramientas también, LinkedIn, mira, mi hermano, yo lo llamo el influencer de LinkedIn. ¿Ah, sí?
No, o sea, mi hermano tiene una red que ha creado por su trabajo, también por las universidades a las que fue, etcétera, y él hace post de su trabajo, pero que no es mercadeo, es diciendo, mira, estamos implementando estas y estas soluciones, y cómo eso tiene un alcance, y sus amigos le escriben, mira, puedes hablar con mi otro amigo para explicarle qué es lo que estás haciendo en ese proyecto, ver cómo le puedes dar ideas para seguir creciendo. No, LinkedIn es una herramienta increíble. Yo no le tuve mucha fe a LinkedIn y desde que empezamos con la firma a postear, me he dado cuenta que no nada más es una herramienta para que tus clientes sepan, tus contactos, tu network sepa qué es lo que estás haciendo, sino también para que potenciales empleados, porque yo ahorita le doy repost a casi todos los posts de la firma, y entonces hay gente que me dice de otras firmas, llega y me dice, mira, me parece buenísimo lo que estás haciendo, yo no hago eso, pero me gustaría saber más. Muy bien. Y de repente es un potencial empleado, un potencial aliado, un potencial comercial, porque eso es una herramienta, el LinkedIn. Yo creía que nadie lo usaba, pero lo usa todo el mundo. O sea, ahorita sí. O sea, yo tengo amigos que no tienen redes sociales y lo que usan es LinkedIn. Sí. O sea, no, su red social es LinkedIn. En vez de revisar Instagram, se meten en LinkedIn a ver en qué está la gente. En qué está la gente en su trabajo. Y es que la gente postea muchísimo. Muchísimo. Y es contenido. Y participan. Además, como que ahorita hay una cuestión en LinkedIn interesantísima que me parece desde el punto de vista de networking súper clave, es donde la gente hace preguntas y se mete el CEO de Schlumberger y el pequeñito y todo el mundo a responder una pregunta tan amplia como ¿cómo haces para motivar a un high performer en tu trabajo y cómo lo has hecho? Y la gente cuenta todas sus historias y se crean estos unos chats. Threads, unos chats detalladísimos con una cantidad de información y hay valor en eso. Sí. Así como hay valor en social media y todo esto, nosotros hemos hablado. LinkedIn es social media. Exacto, es social media. Pero relacionada con un enfoque mucho más al trabajo. Existen otras plataformas también de networking, como decimos, hay organizaciones específicas. Está BNI. BNI es mundial. Es mundial. Es una red inmensa. Si están llegando acá y tienes un potencial negocio pequeño o ya lo empezaste, es una muy buena red de alianza para empezar a crear conexiones, porque además tienes tu grupo, pero puedes visitar otros grupos, te dan tiempo para conocerte, para crear. Se basa mucho en la confianza entre el grupo. Eso es algo que es muy bueno. Y ahí el tema de la confianza es donde volvemos al tema de que todo el networking y digamos la parte de working es que todo es a largo plazo. Sí. Porque que alguien confíe en ti no es una cuestión de un día para otro. No, para nada. Tienen que ver, tienen que conocerte, tienes que explicar, tienes que ayudar. Pero sí, estas cuestiones son a largo plazo. Están también, las cámaras de comercio, los Small Business Associations aquí también hacen muchísimos eventos de networking que ayudan a pequeñas compañías a crecer. Entonces, y vas conociendo también líderes dentro de tu industria. Por ejemplo, las cámaras de comercio invitan normalmente a personas reconocidas a dar, así como estamos hablando nosotros en networking, pueden invitarlos a hablar de, contrataciones para small and medium enterprises. Sí. ¿Y qué crees tú que, o sea, para ti, por ejemplo, como latina, cómo hiciste o qué estrategias utilizas tú para superar las barreras que tienes como latino desde el punto de vista cultural para entrar en eventos de networking? No entendí tu pregunta. A ver, te doy un ejemplo. Yo en los primeros eventos de networking me di cuenta que los americanos pasan gran parte de su tiempo hablando de deportes. Y yo, como tú sabes, no veo deportes. Veo Fórmula 1 y las peleas de UFC de vez en cuando. Entonces, ¿qué hacía yo en muchos de estos eventos antes de ir a un evento de networking? Yo agarraba, me metía en ESPN, digamos, y agarraba una idea más o menos de qué estaba pasando en el béisbol, qué estaba pasando en el fútbol, qué estaba pasando en el básquet, como para no estar totalmente y poder contribuir, como decir algo. Oye, sí, ayer ganaron los Wizards, ni idea, pero hacía eso y eso como que hacía que la gente estuviese un poquito más dispuesta a hablar conmigo o que yo entrara a ese grupo. Entonces, eso es una barrera, porque a los latinos, digamos, hablamos de deporte y el fútbol y todo esto, pero acá la cultura de deporte es una cuestión que... Sí, creo que siempre hay dos temas, el deporte y el clima. El clima, sí. Tú te montas en el ascensor y lo primero que la gente te dice, ¡ay, qué calor hace hoy! Sí. No estoy diciendo que eso sea networking, pero esos son siempre los temas de hablar. Yo creo que yo no tengo el problema con el deporte porque yo sí lo veo. Sí.
Pero mira, yo te voy a decir, yo creo que es algo mucho también de personalidad en muchas cosas. Yo considero, yo puedo leer muchas cosas de la persona viéndola. Entonces, y viendo cómo está hablando con otra persona, ya sé si hablan, por ejemplo, si ves que hablan de sus hijos, le puedes preguntar de sus familias, eso también hace que crees ese nivel extra que no es nada más y qué haces tú, porque tú no te quieres enfrentar a una persona, estás conociendo, y cuéntame qué haces, de una. No, ya va, cuéntame un poquito de ti, que mira, vi que hablaste de tus hijos, qué edad tienen tus hijos, y qué hacen, y qué deportes les gusta jugar, ese tipo de cosas vas buscando nexo y después puedes decir, cuéntame un poquito de tu trabajo, veo que normalmente, y eso es muy bueno, te ponen una etiqueta, un name tag, que dice con tu nombre, o puede ser hasta la compañía en la que trabajes, entonces te ayuda a entender qué hace la persona. Entonces ya, yo sí creo, y esta es mi herramienta. Si tienes un name tag, lo primero que tienes que hacer es ir directo a la persona. Hola Diego, mucho gusto, soy Adriana. Y ya tienes el nombre de la persona aquí, ya estás rompiendo ese, ¿cómo te llamas? No se me olvida. Decir a las personas por su nombre es indispensable. Indispensable. O sea, a mí... Y repetirlo varias veces en la conversación. Si no lo tienes en el name tag, eso es un truco también de networking que nos dieron en la universidad. Cuando te presentan, dice, hola, mucho gusto, soy Adriana. Entonces Diego dice, hola, mucho gusto, soy Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y repetir el nombre para que te acuerdes. Sí. Porque los humanos nos sentimos apreciados si nos llaman por nuestro nombre. A mí me pasa mucho, mi nombre, por más que a mí me parece muy sencillo, sí, a mí me pueden llamar cualquier cantidad de nombres. O sea, Andriana, Andrea, Andreina. Y dependiendo de la persona y dependiendo del lugar, por supuesto, a veces uno los corrige y otras veces no. Pero si tú me llamas por mi nombre o me llamas mal por mi, o siempre me vas a llamar mal por mi nombre, entonces ya yo sé que tú no prestas atención a los detalles, no escuchas porque tú no escuchaste mi nombre. Sí, es como medio falta de respeto y todo. En mi opinión lo es. Sí, sí. Pero bueno, para resumir un poquito, el networking para cualquier persona que llegue a Estados Unidos es absolutamente esencial. Porque beneficia nuestra carrera profesional, nos ayuda a conseguir contactos y nos ayuda a ayudar a los demás también, que, bueno, si tienes algún tipo eres service oriented como somos nosotros, te sientes bien haciéndolo. Entonces, ¿cuál dirías tú que es como la diferencia fundamental entre lo que es networking acá y lo que es networking allá? Yo creo que me voy a que esto en verdad es un trabajo. Es un trabajo. Eso es una tarea consciente. Sí. O sea, yo creo que, de verdad, yo creo que eso es lo que marca el verlo como, es que no es una opción. No, o sea, el día que tú entiendes, y a veces por las prioridades de los negocios, uno va diciendo, bueno, es que tengo más cosas más importantes que hacer, y es que quizás no. Si tú estás empezando tu negocio, estás empezando de nuevo aquí, ahí puede salir el trabajo de tu vida, que puede ser que llegue en 5 años, porque conociste a una persona, y yo me acuerdo cuando yo estaba también estudiando en la universidad aquí, esta persona que era el dueño de una firma de abogados grandísima aquí en Estados Unidos, nos contó, yo empecé trabajando en una negocio y en un evento de la universidad conocí a un señor que tenía una compañía que fabricaba XYZ, y esa persona que lo conoció y él después le hizo un follow-up y hablaban de trabajo, o sea, le decía, mira, lo utilizó hasta con una suerte de mentoría, porque esta persona fue muy abierta con él. 10 años después le dijo, vamos a ser socios. Fíjate. La importancia de... Y crecieron y él mismo decía, si yo no hubiese hecho ese approach en ese primer evento de networking donde yo escuché su charla y me acerqué haciendo quizás preguntas conscientes, y ahí yo creo que también entra el miedo de, bueno, no quiero que me vean como la persona que no tiene nada que agregar, pero el americano valora mucho el follow-up question. Sí. Si tú tienes una entrevista de trabajo y tú mandas un email después de dando las gracias, pero no solamente gracias por el tiempo, sino hablamos de esto y esto, mira, busqué este artículo. Sí, que no sea un copy-paste. Y que no sea genérico. Sí. Que no sea gracias por tu tiempo, avísame si tienes algo que hay que hablar. Porque si tú hablaste con una persona en un networking event y te pareció que tú tienes algo que agregar para ellos, dice, mira, ¿te acuerdas de este libro que hablamos ayer? Aquí te paso el link para que lo compres, o incluso pásame tu dirección y le mandas el link a la persona, le mandas el libro a la persona. Estás cambiando la relación que tienes con esa persona desde el día 1. Eso me encanta y creo que es una herramienta para demostrar que estás escuchando. Por ejemplo, estoy escuchando que alguien está teniendo problemas en managing his time. Mira, te voy a mandar un libro, Buy Back Your Time, Dan Martell, dame tu dirección, te lo mando. Estoy teniendo problemas con mi staff porque siento que no me están entendiendo. Mira, aquí está Radical Candor de Kim Scott, aquí te lo mando, envíatelo, me gustó mucho todo esto. Y
y es una manera de demostrar que estás escuchando. Y eso a mí me encanta. O sea, cuando yo escucho a alguien que tiene un problema y yo digo, yo he leído de esto y me sirvió esto, eso es... Y es mandarle quizás un artículo que leíste en Harvard Business Review y yo, lo que sea, y dijiste, déjame meterme aquí. Yo leí algo parecido, me quedé pensando, lo viste 2 semanas después, porque también puede ser algo que conversamos hoy y 3 semanas más tarde pensé en ¿te ti. acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto que conversamos? Mira lo que te conseguí, mira lo que leí, me parece que te puede ayudar. Sí. Eso yo creo que es la clave del networking, que es working y que es working, es a largo plazo y de cierta manera tiene que, aunque es working, tiene que haber cierta voluntad de servir más que de recibir. Y yo creo que por eso es que es working. No lo estás haciendo pensando en que esto me va a generar $5,000 más al mes, sino que le voy a generar yo a la otra persona, como en tu trabajo. A ti te pagan, pero te pagan porque hagas tu trabajo y eso es parte de lo que estás haciendo. Para generar valor. Es agregar valor, sí, y a mí me parece que es o sea, los Estados Unidos creo que es lo que es por su networking también. Sí. O sea, Sí. no yéndonos al tope de las grandes compañías, al revés, a los emprendedores exitosos, todas esas cosas vienen por buscar cómo te ayudo yo, no cómo tú me ayudas a mí. Buscar conexiones. Yo cuando estaba empezando, inclusive le pregunté a una persona que tenía mucho más tiempo acá que nosotros, ¿cuál ha sido la clave? Y me dijo, mira, para mí ha sido que voy a todos los lugares donde me invitan. Que cuando estaba empezando, iba a todos los lugares donde me invitaban, conocer gente también por su tipo de negocio, hacer este tipo de cosas, estar en recursos humanos, todo esto. Entonces fue haciéndose su nombre y lo hizo. Pero bueno, creo que resumimos los puntos claves sobre las diferencias entre Estados Unidos y Latinoamérica. Nos despedimos por hoy de nuestro podcast. Los invitamos, por supuesto, siempre a suscribirse, a seguirnos en las diferentes redes sociales, @BBA y suscribirse al podcast. Estamos invitando a muchas personas mucho más interesantes que nosotros. Bueno, no nos quites mérito tampoco, chico. No, yo sí creo que hay un punto, y quizás esto es para resumir por qué hacemos el podcast. Y nuestro podcast no es sobre inmigración por una razón. Correcto. Es porque nosotros también nos tocó empezar un nuevo camino aquí. Y lo que queremos es brindarles a ustedes estrategias desde nuestra perspectiva que nos han ayudado, pero también desde las perspectivas de otras personas que estando en cualquier parte del mundo han tenido que empezar su camino nuevo por la razón que sea, porque tuvieron que emigrar, porque simplemente hicieron hacer un cambio en su carrera profesional en su mismo país. Y empezar de nuevo. Y además queremos saber de ustedes. ¿Cuáles han sido sus experiencias con el networking? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué no les ha funcionado? Porque también estamos aquí para aprender de ustedes. Por supuesto. Gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima vez.